Tengo el placer hoy de presentaros a un amigo y a un profesional que ha venido a visitarnos aquí al campus de Alcoy unos días, y es Guillermo Franco, el doctor Guillermo Franco, y él es el director de investigación de una multinacional americana que se llama Guy Carpenter. Luego él dará más detalles. Y bueno, la verdad es que hemos trabajado en los últimos años juntos haciendo diferentes desarrollos de optimización para sus servicios, para sus modelos de negocio, y pensamos aquí en Alcoy que era interesante traerlo para que vosotros tengáis la oportunidad de conocerlo también, de escuchar qué os lo puede explicar, y un poco también los que habéis venido desde la perspectiva del MBA de ADE y del grado de ADE, que veáis un poco para qué sirve todo eso, todos esos rollos que os explicamos a veces en clase, que estáis un poco dormidos, para qué sirve todo eso, ¿vale? Que tiene muchas aplicaciones en el mundo de la empresa, y seguro que Guillermo será capaz de explicarlo mucho mejor que nosotros, a lo mejor a veces, ¿no? Y nada, sin otro particular, pues os dejo con Guillermo. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. He conocido a algunos de vuestros profesores y a algunos de los alumnos también. Tenéis un campus fantástico, así que muchas gracias por la invitación y espero volver con más frecuencia. Como ya dice Ángel, hemos trabajado juntos hace ya muchos años y con éxito, porque no siempre se encuentran colaboradores con los que puedes producir cosas de interés y además divertirte, ¿no?, en el proceso. Así que ese ha sido el caso con Ángel y estamos muy contentos. Y hoy os quería hablar un poquito de una serie de cosas que hacemos en nuestra empresa. En particular, al principio os mostraré un par de imágenes que describen un poquito el sector. Y luego empezaremos a hablar de un tema que es muy novedoso en la industria de los seguros, que se llaman seguros paramétricos, que os explicaré lo que son y que, en mi opinión, abren la puerta a bastantes posibilidades de investigación. Algunas de ellas son las que estamos explorando aquí con el grupo de Ángel. Así que espero que os parezca interesante y, por favor, si tenéis preguntas, me interrumpís, no hay ningún problema, ¿vale? Vale, pues vamos allá. Bueno, antes de comenzar, y me consta que tenemos aquí a expertos del mundo de los seguros, que son clientes nuestros de hace muchos años, y esto ya les va a sonar a muy sabido, pero para algunos quizá esta imagen que muestra el universo del mercado de los seguros quizá es nueva. Y como veis, el mercado de los seguros empieza con el individuo, ¿no?, la persona, el consumidor final, todos nosotros, que compramos seguro pues, para nuestras casas, para nuestros ordenadores, para nuestros coches, y esto es lo que veis a la izquierda de la imagen, ¿no? Entonces, nosotros compramos pólizas y normalmente no las compramos de una compañía aseguradora, no siempre se compran directamente, a veces se compran a través de un intermediario de seguro. Esto es lo que llamamos un broker, un retail broker en este caso. Pero estas compañías de seguros, cuando venden muchas pólizas, pues claro, retienen muchísimo riesgo. Entonces, ellas mismas tienen que buscar protección, porque si ocurriera una calamidad, ¿no?, ocurre un terremoto y de repente tienen que pagar a todos sus clientes, pues ellos mismos pierden mucho dinero. Entonces, estas empresas también buscan seguro para sí mismas. Y esto es lo que llamamos reaseguro, ¿vale? Y igual que tenemos un broker en la primera fase de compra, pues también existe un broker en esa segunda fase de compra. Y esto es lo que hace nuestra compañía, Guy Carpenter, ¿de acuerdo? Tenemos también una compañía hermana que se llama Marsh, que se dedica a la primera fase de esa transacción de riesgo, ¿vale? Ellos ayudan a empresas como Repsol, como Walmart, McDonald's, a crear las pólizas de seguro que necesitan, ¿de acuerdo? Pues bien, la cosa no se acaba ahí, ¿no? Ahora tenemos una reaseguradora, son grandes compañías internacionales que han acumulado mucho riesgo vendiendo protección a varios aseguradores. Entonces, ellas mismas también necesitan reaseguro. ¿Dónde lo buscan? Lo buscan en dos partes. Pueden cambiarse riesgos con otras compañías de reaseguro. Por ejemplo, una compañía de reaseguro que tenga mucho riesgo en Japón puede decirle a otra que tenga mucho riesgo en Florida, puede decir, oye, te hago un cambio, te cambio media parte de mi riesgo en Japón por media parte de tu riesgo en Florida. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Diversificar su riesgo, de manera que es poco probable que pierdan todo su capital en un solo evento, ¿de acuerdo? Entonces pueden retroceder cierto riesgo a otra compañía de reaseguro, o esta imagen que veis aquí abajo, este flow que veis aquí abajo,
que es al mercado de capitales. Estos son instrumentos relativamente nuevos que empezaron a fabricarse en los 80, por ahí. Se llaman bonos de catástrofe y lo que es básicamente es empaquetar una serie de pólizas de seguro muy sofisticadas, empaquetarlas en un vehículo financiero que es como si fuera una acción, que la gente puede comprar y vender. Y nosotros, la gente de a pie, normalmente no podemos comprar estas acciones. En Estados Unidos tienes que tener al menos 100 millones de capital para invertir en estas cosas, ¿no? Fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Pero lo que sí, las entidades que sí pueden invertir son los gobiernos, los fondos de pensiones. Por ejemplo, el fondo de pensión de Holanda, que tiene mucho dinero acumulado, invierten un 5% de su cartera en este tipo de transacciones. Grandes pólizas de seguro contra terremotos, contra huracanes, etc. Bueno, y veis, por último, que a través de estos fondos de inversión, que a lo mejor ni siquiera conocemos que somos parte de ellos, pero también, como consumidores, estamos participando en este mercado más sofisticado a través de nuestras pensiones, de nuestras inversiones, etc. ¿Vale? Pues ahí tenéis un poco una imagen general de lo que es el mundo de los seguros. Como os podéis imaginar, para hacer transacciones de riesgo, para que uno compre o venda riesgo, tenemos que evaluar cuánto vale ese riesgo, ¿verdad? Si os queréis comprar una póliza de seguros aquí contra terremoto, lo primero que os preguntaréis es, bueno, ¿cuán probable es que ocurra un terremoto aquí, ¿verdad? Y en función de eso vais a estar dispuestos a pagar un precio u otro. Si el terremoto es muy poco probable, probablemente a lo mejor no lo compráis o a lo mejor lo compráis solo si es muy barato. Si fuera muy probable, a lo mejor tampoco lo compráis porque es muy caro, ¿vale? Esto es lo que sucede, por ejemplo, en California, donde los terremotos son muy probables, pero solo hay un 10% de penetración de seguro en el mercado. Es decir, solo un 10% de la gente lo compra, lo cual puede ser una tragedia para el Estado si ocurriera un terremoto, ¿vale? Pero esta es la dinámica con la que jugamos. Y todas estas transacciones las valoramos con algún elemento numérico, ¿verdad? Y el elemento numérico que utilizamos para decir si una póliza debería ser más cara o más barata se expresa típicamente en estas curvas. Estas curvas son curvas de excedencia de pérdida, ¿de acuerdo? Tenéis en el eje horizontal, tenéis periodo de retorno o probabilidad, en el eje vertical tenéis pérdidas. Y esta curva lo que nos está diciendo es cuán probable es que tengamos, por ejemplo, un nivel de pérdidas como el que está señalado por la línea roja, ¿no? Entonces, si nos desplazamos hacia la derecha en este gráfico, el periodo de retorno incrementa, son pérdidas menos probables, pero son pérdidas mayores, ¿de acuerdo? Y estas son las curvas que las compañías utilizan para determinar en qué segmento de este perfil de riesgo necesitan coberturas o no. Por ejemplo, una compañía de seguros, si ve esta curva tan plana al principio, puede decir, bueno, mi probabilidad de pérdida a 100 años de periodo de retorno es muy baja. Por lo tanto, no me voy a reasegurar porque puedo asumir esas pérdidas. Pero cuando esta curva empieza a crecer, pues claro, ya hay que ser más responsable, ¿no? Y ver que la probabilidad de pérdida grande, ya eso asusta, ¿de acuerdo? Y entonces es ahí donde compran su reaseguro, ¿vale? Así que estas curvas son nuestra moneda de cambio en el mercado. Si hubiera un cambio en la curva, para que os hagáis una idea, estas curvas son muy difíciles de calcular y os voy a decir ahora cómo las calculamos, ¿no? Pero son muy difíciles de calcular y el dinero que está en juego es muchísimo, porque si una compañía, por ejemplo, de repente un modelo o una técnica numérica les dice que pueden perder, lo que sea, 1.000 millones de euros, ¿no? Y luego, por un error en el modelo o por incertidumbre o por la razón que sea, otro modelo les dice que no, lo que pueden perder realmente es 5.000 millones de euros, ¿vale? El impacto en su presupuesto de reaseguro es enorme, ¿vale? Podrían pasar de pagar, yo qué sé, 1 millón a pagar 5, ¿vale? Y esto les impacta mucho. Por eso, cuando calculamos estas cosas, a pesar de que trabajamos con ingenieros, estadísticos, matemáticos, y a veces lo contemplamos como un problema muy técnico, pero tiene repercusiones reales en el mercado, porque la gente está pagando dinero para cubrirse esos riesgos, ¿vale? Bien, pues sin entrar mucho en detalle, solo os quería mostrar esta imagen
que describe en modo muy general los modelos que utilizamos. Por ejemplo, esto representa un modelo de riesgo sísmico. ¿Y qué elementos entran en ese modelo? Pues ya os podéis imaginar, es un modelo numérico. ¿Y qué entra? Bueno, pues si empiezas por la izquierda, esto que llamamos el catálogo de eventos es una simulación de los terremotos que pudieran suceder. ¿Por qué no utilizamos datos históricos? Como utilizamos, por ejemplo, para pólizas de incendio o pólizas contra robo, ¿verdad? Porque esos eventos ocurren con muchísima frecuencia y las empresas de seguros ya tienen mucha historia, ¿vale? La incertidumbre que ellos esperan en esas pérdidas es muy pequeña, porque ya saben lo que pasa, ¿vale? Ya saben la dinámica del lugar, ya saben, están acostumbrados, tienen muchos datos. Pero en terremotos, ¿qué pasa? Pues que puede haber un terremoto este año y ya no va a haber otro hasta dentro de 50 años, ¿vale? Y dentro de 50 años han cambiado las casas, han cambiado los códigos de construcción, ha cambiado la población. Entonces, los datos no se pueden tratar de un modo estadístico, ¿vale? Entonces, por eso fabricamos estos modelos de simulación, que lo que hacen es generar una historia sintética, ¿vale? Entonces, el primer módulo nos da esta historia de terremotos. ¿Y qué incluimos ahí? Bueno, pues trabajamos con sismólogos y trabajamos con geofísicos que estudian la corteza terrestre y nos dicen cuán probables son estos terremotos, cómo funciona la física, cómo se mueven las rocas, cuánta energía liberan en cada terremoto, etc. El siguiente módulo nos dice estos terremotos cómo dispersan su energía. Ocurre un terremoto en un lugar a 30 kilómetros de profundidad y esa energía se dispersa, ¿verdad? Y llega a la superficie de nuestro planeta. Cuando llega a la superficie ocasiona vibraciones. Bueno, pues ¿cómo funciona esa transferencia de energía? ¿Cuánto va a vibrar la Tierra en función del terremoto que ha habido? ¿Cuánto influye la distancia al terremoto? Etcétera. Esto es lo que llamamos hazard o amenaza, ¿verdad? Y esto también se tiene que calcular. Una vez hemos calculado ya cómo se mueve el terreno, tenemos que calcular cuánto daño van a sufrir la infraestructura, las casas que hay sobre ese terreno. Eso es lo que llamamos el módulo de vulnerabilidad. ¿Con quién trabajamos para fabricar estos módulos? Pues trabajamos con ingenieros que saben cómo funcionan las estructuras de las casas y nos pueden decir, bajo este nivel de amenaza, esto es lo que esperamos le ocurra a la estructura. ¿De acuerdo? Evidentemente tenemos que saber dónde están las casas, dónde están las estructuras. Y esto es lo que tenemos aquí con datos de exposición, que llamamos, ¿vale? ¿Qué incluye aquí? Pues trabajamos con geógrafos, con expertos de sistemas de información geográfica, etc. Y luego, finalmente, una vez sabemos el impacto físico que tenemos sobre la infraestructura, tenemos que saber cómo se traduce eso a un impacto monetario, ¿verdad? Y eso pues también tiene su intríngulis, ¿no? Porque tenemos que ver, en función de los daños físicos, cuál es la probabilidad que tenemos que eso se traduzca en un daño monetario. Y ahí influyen otras muchas cosas, por ejemplo, los términos de la póliza que te cubre, si hay deducibles, si hay exenciones, etc. Y eso también lo tenemos que fabricar. Y para fabricar estos módulos, pues trabajamos con actuarios, matemáticos, etcétera, que aplican su conocimiento en probabilidad en estos temas. Bueno, pues fabricar todo esto cuesta un montón y por eso las empresas de seguros, para utilizar estos modelos, pagan muchísimo dinero, ¿vale? Las empresas grandes del orden de millones al año para utilizar estos modelos. Y estos modelos los fabrican empresas muy especializadas y solo hay 3 o 4 en el mundo, ¿vale? O sea, tenemos que utilizar sus modelos porque son los más avanzados. Hay otros modelos fabricados por universidades, etcétera, pero no están tan aceptados en el mercado. Bueno, para que veáis un poco la complejidad que requiere calcular esas curvas que os enseñaba antes de excedencia de pérdidas, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos una idea de cómo valorar estos peligros. Bien, cambiamos un poco ahora de tercio y vamos a ver, os voy a explicar una cosa que es relativamente nueva. Ya sabéis cómo funciona una póliza de seguros tradicional, ¿no? Si la suscribís y pasa algo. Sigamos con la analogía del terremoto. Ocurre un terremoto, vemos una fractura en una de las paredes de nuestra casa. ¿Qué hacemos? Pues llamamos a la compañía de seguros, ¿verdad? Y decimos, oye, en este evento que ocurrió ayer, resulta que he visto que hay una fisura en mi pared, tal y cual. Bien, ellos te van a decir, de acuerdo, estás bien, todo bien, vamos a ir a visitar tu casa. Vienen, hacen una evaluación, típicamente un perito, experto,
Y entonces vuelve con sus observaciones, analizan tu póliza, analizan los daños y al cabo de un tiempo te dicen te vamos a pagar tanto, te vamos a reparar la pared o qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Bien, si esto te ocurre solo a ti, ¿vale? Ese plazo para que ocurra todo ese proceso es relativamente corto, porque solo te están sirviendo a ti. Pero imagínate que ocurre un terremoto grande y todo Alcoy y más allá se encuentra en un estado de emergencia. Entonces, estas compañías no tienen suficientes recursos para visitar a toda la población inmediatamente. Entonces empiezan a aparecer retrasos. Para daros un ejemplo, este retraso puede ser del orden de unos pocos meses. Por ejemplo, en el terremoto de Chile del 2010, las empresas locales se enorgullecieron de que ese proceso de evaluación de pérdidas se prolongó aproximadamente un año. Pero la mayoría de la gente en 3 o 4 meses ya estaban servidos, ¿vale? Pero en otros sitios, como por ejemplo en Nueva Zelanda, en el 2011, ese proceso se prolongó a lo largo de 5 o 6 años. Ahora imaginaos que tenéis vuestra casa y en un terremoto se ha fracturado, se ha hundido, está inutilizable, es insegura y el seguro que teníais, que creíais que teníais, no os paga en un plazo de 6 años. ¿Vale? Para algunas familias esto es otro daño catastrófico encima del terremoto, ¿verdad? Entonces, con el tiempo han surgido estos seguros que se llaman paramétricos que pagan muy rápido. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues funcionan de un modo muy diferente. Funcionan como funcionaría una derivada financiera. Derivadas financieras ha habido muchas, tienen muy mala fama y tal, porque ha habido algunos casos terribles, pero son unas herramientas muy útiles. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que el contrato que tú firmas con la compañía de seguros no se basa en los daños que experimentas en tu propiedad, sino que se basa en las características del evento que te afecta, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de un terremoto, podríamos tener un acuerdo con la compañía de seguros que tú le dices, mira, no hace falta ni que vengas a mi casa si ocurre un terremoto, porque yo sé que si ocurre en un radio de 50 kilómetros de donde estoy, me va a afectar y voy a necesitar 10.000 euros o 20.000 euros o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ese contrato, como que se puede establecer inmediatamente, si el terremoto reúne esas características, pues te paga enseguida, en un plazo de a lo mejor 5, 10 días, ¿vale? En el futuro ya estamos viendo cómo estos dineros incluso se pueden inyectar en las cuentas corrientes de la gente de un modo automático, porque detectamos el terremoto, sabemos la magnitud que tiene, sabemos dónde ha ocurrido, ya no hace falta ni que hablemos con el consumidor, simplemente inyectamos el dinero en su cuenta corriente. Esto para el consumidor es de gran ayuda, porque si tiene que evacuarse, si tiene que comprar algo, si tiene que comprar comida, en Puerto Rico, por ejemplo, estamos hablando con compañías que quieren ofrecer el servicio para clientes que quieran comprar un generador, porque han perdido la electricidad, ¿vale? Entonces, para este tipo de cosas, este tipo de seguros van muy bien, porque son muy rápidos, ¿de acuerdo? Y se están ya construyendo para terremotos, para viento, midiendo con anemómetros, por ejemplo, la velocidad del viento, pluviómetros, podemos medir la cantidad de lluvia que cae, de precipitación, y en función de eso podemos pagar. O sea, imaginaos en un mundo ideal, no dentro de unas cuantas décadas, imaginaos que tenemos un monitoreo del planeta que es tan perfecto que sabemos cuánta lluvia cae en cada punto, cuánto vibra el terreno en cada punto por terremotos, cuánta marea hay en cada punto, con imágenes satelitales, sensores, etcétera, y lo sabemos tan bien que ya no tenemos que ir a ninguna casa para evaluar ningún daño. Simplemente ya sabemos lo que está ocurriendo y pagamos a la gente ipso facto, ¿vale? Ese es el sueño. Dime. Exacto. ¿Cuánto es lo que va a valorar lo perdido, ¿no? Un inventario de cosas que ha perdido y todo. Entiendo entonces que ese seguro es como que ya saben qué evento va a ocurrir. Es un terremoto de magnitud tanto que va a producir un daño de este monto. Y este monto, o sea, ya tienen unos montos predefinidos. Exactamente, exactamente, así es. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo afectó a las compañías de seguros todas las muertes ocasionadas por la pandemia, que no lo vi allí como especificado en lo que ustedes buscan? Entonces me imagino que o esas pólizas que se emiten están exentas. Si se muere por alguna pandemia, no le pagamos. Esa es la primera. Y la segunda,
¿Cuál es el beneficio cuando los gobiernos o las personas muy adineradas compran esos bonos de riesgo para los compradores? ¿Cuál es el beneficio? Que no entendí muy bien eso. Sí, sí, muy bien. Bueno, sobre la primera no te voy a poder ayudar porque la verdad es que yo me especializo en cosas de catástrofes naturales y de pandemia poco sé. pero me consta que en las pólizas que cubrían las epidemias había algunas que especificaban las condiciones para pago. Te voy a dar una explicación de una en particular que era de este tipo, paramétrica, que la compró el Banco Mundial para algunos países de África. Esa póliza decía que la condición de pago era que el país tenía que, o la Organización Mundial de la Salud tenía que determinar que había un nivel de alerta superior a 5 o 6, no me acuerdo lo que era exactamente, y que además el ratio de infecciones tenía que ser superior a tanto, ¿de acuerdo? Lo que ocurrió, esta póliza pagó, pero se tardó tanto tiempo en determinar esas condiciones que pagó mucho más tarde de lo que el país la necesitaba. Por lo tanto, se considera que esa póliza funcionó de un modo mediocre. No hizo lo que estaba diseñada a hacer. Está diseñada a pagar inmediatamente para que el país pudiera controlar la epidemia, pero pagó demasiado tarde, ¿de acuerdo? Ese es el único ejemplo que te puedo dar de conexión de la pandemia con esto. Pero evolucionarán y se harán de otro modo. Tu segunda pregunta era sobre cómo el hecho de que un multimillonario, ¿no?, o una empresa de inversiones compre esto. El efecto al consumidor es cero, porque simplemente es que ellos, los inversores, se comportan como si fueran mini empresas de seguro. Ellos se comprometen a pagar su dinero si ocurren estas características. Si no ocurren, entonces lo pierden, ¿de acuerdo? Si no ocurren estos eventos, entonces recuperan su dinero con ciertos intereses. Y esta es su ganancia, de eso se nutren, ¿de acuerdo? Gracias. Nada. Por lo que nos está comentando, se vislumbra que llegará a un punto donde desaparece el perito, pero realmente no sería más interesante desde un punto de vista de la compañía realmente tabular de qué es esta casa, cuáles son sus materiales, acero, hormigón, etcétera, y ya después en base a eso yo veo cómo te puede afectar el terremoto y cuánto te puede indemnizar en vez de homogeneizarnos a todos. Sí, sí, no, tienes toda la razón. De hecho, aquí tienes un comentario interesante sobre el futuro, ¿no? Porque algunos lo interpretan como la desaparición del perito. En mi opinión, lo que va a suceder es que esa figura va a evolucionar, ¿vale? El perito quizá va a ser apoyado por este tipo de sistemas, de manera que sus tareas cambian, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podrían evaluar mejor las exposiciones que hay para determinar qué montos va a pagar el paramétrico. Entonces, yo lo veo más bien como que estos dos sistemas se van a fusionar. Pero en ese sentido de antes de realmente generar el seguro, voy a tu casa, ver sí. qué tienes, cómo lo tienes, Sí, sí. y yo valoro. Sí, que esto ya lo hacen, ¿eh? Sí, exacto. Esta pregunta. Respecto a tu seguro de catástrofe, sobre todo el tema de los terremotos, ¿utilizan parámetros que son medidos por la compañía o utilizan parámetros que son definidos? Sobre todo, por ejemplo, mi duda cabe por el hecho de que en Chile se utiliza el Richter y el Mercalli. Sí. Entonces, el Richter tiene una característica más científica en su medición que el Mercalli es de sensaciones. Sí. Entonces, ¿cuál de las dos utilizan y qué define? O sea, ¿lo miden ustedes como compañía? ¿Tienen un medidor propio, eso quiere decir? ¿O utilizan la información oficial del gobierno? Esta pregunta es muy importante. De hecho, fíjate, si las compañías firman contratos de pago en función a estas características, tiene que estar muy claro en el contrato quién va a determinar cuál es el número, ¿verdad? Porque es el número mágico. Si sube a cierto nivel, alguien tiene que perder muchos millones, ¿vale? Y alguien los gana. Entonces, es súper importante que haya acuerdo en qué número se utiliza. Entonces, para Chile, por ejemplo, Chile, no sé si sabes que el gobierno de Chile tiene una póliza a nivel gubernamental que si ocurre un terremoto en Chile y tiene ciertas características, y estas características son en magnitud energética del evento en ciertas localizaciones, ¿no? O sea, si tienes uno cerca de Santiago de magnitud mayor que lo que sea, 7 puntos lo que sea, ¡pum!, el gobierno de Chile recibe un pago, ¿vale? Entonces, ¿quién la emite? Pues hay que acordarlo esto a priori. Por ejemplo, la mayoría de transacciones en estos momentos de este tipo, la agencia que reporta ese número es el Servicio Geológico de Estados Unidos.
¿Por qué? Porque tienen una red internacional automatizada, de manera que cuando ocurre un terremoto en cualquier lugar del mundo, el Servicio Geológico de Estados Unidos publica automáticamente en su página web cuál ha sido la localización y magnitud, con gran precisión. Entonces, como ya lo llevan haciendo muchos años, se les toma como una agencia de referencia. Entonces, el contrato ya lo dice, después del evento vamos a leer lo que ha dicho el USGS, ¿no? el Servicio Geológico, y lo que digan ellos es lo que va en el contrato, ¿vale? Pero esto, si las partes, por ejemplo, acuerdan hacerlo de modo diferente, por ejemplo, Chile podría decir, yo no quiero seguir a lo que diga el USGS, yo quiero seguir a las intensidades de Mercalli que nos diga la ONEMI en Chile o otra asociación en Chile, ¿no? Pues siempre y cuando las partes estén de acuerdo en el contrato, se acepta. Me parece una pasada, ¿no? Lo del seguro. La duda que yo me pregunto es, una pregunta muy corta, si tu especialidad, que es en catástrofes naturales, este tipo de servicios, seguros en este caso, se pueden aplicar, por ejemplo, también a otro tipo de problemas, como por ejemplo a accidentes de vehículos, midiendo, por ejemplo, la velocidad o quizá el grosor o la carrocería del vehículo, etcétera, se podía estimar exactamente igual, pero me parecería que es igualmente. Exactamente, y de hecho ya hay compañías, hay una compañía en el Reino Unido que está vendiendo seguro de automóvil en función de una caja que te hacen instalar en el coche, que te mide la velocidad, te mide cómo conduces, te mide cómo aceleras, básicamente te está recogiendo datos de tu comportamiento al volante. Como una caja negra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto por telemática lo transmiten, lo analizan de cabo a rabo y en función de cómo conduces, pagas tu prima. O sea, esto ya está en marcha. Y mira, todo esto es por eso que yo también estoy emocionado por las posibilidades que abre, porque siempre y cuando podamos medir cosas, podemos estructurar este tipo de soluciones. Cuanto más midamos, con más precisión lo haremos. Quisiera saber la rentabilidad media de este tipo de inversiones Uh-huh. de los últimos 5 o 10 años, Sí. que me parece, ya que se el otro, súper interesante. Sí. ¿Qué mercado lo regula igual que el oro o el commodity? ¿Dónde se compra esto? Y el principal asegurado de los seguros paramétricos es igual al de un seguro tradicional a la hora de la transacción. Excelentes. Vale, la primera, regulador. El regulador, por ejemplo, en Estados Unidos es la SEC, que es la Securities and Exchange Commission. Es la misma entidad que regula las inversiones bancarias, inversiones en Wall Street, es la misma agencia, ¿vale? Y la gente que, por ejemplo, a pesar de que yo en la compañía me ocupo de diseñar estas cosas desde un punto de vista técnico, yo no estoy autorizado a vendérsela a nuestros clientes. Tengo que hacerlo a través de un equipo que tenemos que se llama Guy Carpenter Securities, que están todos licenciados por la SEC para vender este tipo de soluciones, ¿vale? O sea, el regulador es el que los mantiene. Y entonces, micro, o sea, también esto se hará a nivel micro, o sea, a grandes escalas. Sí. Sí, cuando se hace a nivel micro, que ya se está haciendo, en México, por ejemplo, hay una compañía que se llama Super, que ya está vendiendo este tipo de seguros a la gente. En Estados Unidos hay un par, en Nueva Zelanda acaba de aparecer una, en el Reino Unido hay otra para inundaciones. Estas empresas, cuando venden ya al mercado local, tienen que o asociarse con una compañía de seguros que ya esté regulada y admitida en el mercado local, o tienen que ellos registrarse como una compañía de seguros nueva, ¿de acuerdo? Respecto del principal asegurado es igual y la rentabilidad media. La rentabilidad media varía, y esta es una dinámica muy interesante, porque en los antiguos, cuando aparecieron estas cosas era bastante alta, era del 7%, 8%, que no está mal, a un año. Sí, un año varían de 1 año a 3 años, pero era una rentabilidad muy alta. Por eso aparecieron estas cosas. Fíjate que esto no fue... quien impulsó estas soluciones no fueron ni los técnicos, ni el consumidor, ni las empresas de seguro. Fueron los inversores. Porque dijeron, ¿cómo puedo entrar en este mercado sin tener que abrir una compañía de seguros? Que es muy complicado. Dijeron, vale, nos vamos a inventar una derivada que si ocurre el evento paga, entonces no tengo que invertir ni en operaciones de ajuste, ni en peritos, ni en grandes infraestructuras. Con 4 personas que miren los daños, los datos y tal, ya puedo ejecutar este tipo de transacciones. Pero claro, esto para el mercado también era muy positivo. Porque ¿qué pasa?
que a lo mejor en el mercado había, yo qué sé, por decir algo, 50.000 millones de dólares disponibles para seguros, y de repente cuando abrimos la puerta y entraron los inversores, pues de repente no había 50.000, había 75.000, ¿vale? Entonces el nivel de capital en el mercado subió un montón. Y esto es bueno, porque significa que más capital, menos precios en general. Y es lo que ha pasado, que conforme ha venido más capital, pues los retornos ya han bajado. Ya no son 7%, ya son 3, 4, dependiendo, ¿no? Y los inversores constantemente están haciendo este cálculo. Si invierto en acciones de una compañía, Endesa o lo que tú quieras, ¿no? ¿Me da más que esto o me da menos? ¿Vale? Y ese es el cálculo que están haciendo constantemente. Sí, bueno, te estoy hablando de los años 90, los 7%. Ahora ha bajado, pero bueno, ha bajado quizá en los últimos años. Las transacciones que yo he visto varían dependiendo del riesgo, ¿vale? Porque claro, hay transacciones que tienen mucho riesgo, poco riesgo, también varía el margen que cobran. Pero puede ser, a lo mejor, ha bajado a 1%, 2%, dependiendo de la transacción. Pero todavía es muy interesante para los inversores este tipo de... Lo que pasa es que también es muy limitado. Fíjate que este mercado es muy boutique, ¿no? Le llamamos, porque estas transacciones al año no caen muchas. A lo mejor salen en media, no sé, 2.000, 3.000 millones de euros de capacidad al año. Esto es, solo gobiernos las compran o grandes empresas. No están masificadas todavía, son muy específicas. ¿Vale? Bueno, sigo un rato, ¿vale? Venga, pues avanza aquí. Bueno, ya os he contado quién compra este tipo de cosas, gobiernos, grandes empresas, etcétera. Para que veáis cómo, desde un punto de vista técnico, qué pinta tienen, ¿no?, estas soluciones. Pues en los 90 esta fue la primera que apareció, ¿vale?, para terremoto. Fue una transacción que cubría, de hecho, si no me equivoco, fue el parque de Disneyland, en Tokio, ¿vale? Disneyland dijo... el seguro es muy complicado y si ocurre algo en Tokio vamos a perder mucho dinero, porque o nos toca a nosotros y nos destroza el parque o va a dejar de venir la gente. En cualquiera de esos modos vamos a perder dinero, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un círculo alrededor de Tokio y si cae un terremoto ahí de magnitud mínima de 6 puntos, no me acuerdo, ya nos dan un pago? Pues esta es la pinta que tuvo, se llama, como que era tan nuevo, se llamó Parametric Re, que era la primera estructura paramétrica que salía al mercado, ¿vale? Con los años han cambiado de aspecto. Fijaos que en el 2006, del 2006 al 2012 México empezó también a comprar este tipo de seguros, que los llevan comprando ya, como veis, hace muchos años. Siguen comprándolos hoy en día. Tiene una cobertura aproximadamente de 300, 400 millones de dólares para este tipo de catástrofes. Y veis que ya la estructura ya no es un solo círculo, son cajitas. Veis que hay 4 o 5 cajitas, bueno, o polígonos en diferentes situaciones. Veis que hay muchos polígonos cubriendo la zona de México, Distrito Federal, porque ahí hay mucho riesgo. Ya hay una gran caja que tiene una forma un poco peculiar en la zona de Baja California al norte, ¿no? La compañía que diseñó esto era la compañía en la que yo estaba antes, que se llamaba AIR, ahora se llama Verisk, y fabrican modelos de riesgo. Y conocí a la persona que estuvo involucrada en diseñar esta estructura. Entonces nos hicimos amigos y trabajamos juntos, y entonces pensamos, ¿cómo podemos mejorar este tipo de cosas? Porque las cajas estas, fíjate que si cae un terremoto en una esquinita de este polígono, pero justo fuera, ya no te paga nada, ¿no? Entonces la volatilidad de estas estructuras era muy alta y pensamos en empezar a utilizar sistemas de optimización para mejorar este tipo de estructuras. ¿Qué pasó? Pues que a lo largo de los años empezamos a trabajar en esto más o menos en el 2010, empezamos con diferentes pruebas y tal, hasta que en el 2015 fabricamos la primera estructura, que ahora se llaman Cat in a Grid, o sea, una catástrofe sobre una rejilla, ¿no? En la que ya veis no tenemos 4 o 5 cajas, tenemos miles de cajas. Y estas cajas son tridimensionales, de hecho. Clasificamos terremotos en base a dónde ocurren y qué profundidad tienen. Entonces, cuando ocurre un terremoto, clasificamos inmediatamente en qué cajita ha caído, y esta cajita tiene asociada una tabla que nos dice cuánto vamos a pagar en función de la magnitud del evento, ¿vale? Entonces, hemos discretizado el evento mucho más de lo que estaba antes. Antes teníamos 5 grados de libertad para fabricar estas estructuras y ahora tenemos miles de grados de libertad, ¿vale? Es aquí
En el 2010 hicimos nuestras primeras soluciones, las sacamos a mercado en el 2015 y fue durante esa etapa que empezamos a trabajar con Ángel. Nosotros en la compañía tenemos capacidad para trabajar con algoritmos de optimización, pero ahí ya llegamos a un punto en que necesitábamos un experto que nos guiara porque estábamos encontrando problemas matemáticos que había que resolver. Y ahí es cuando empezamos a trabajar con Ángel y ya veréis la evolución. Vale, pues esto es lo que fabricamos con el tiempo. Es un sistema, que os lo cuento brevemente, ya os lo he explicado, pero bueno, que tienes cubos de estos y son cubos en profundidad, que se expanden por la región y en función de cuánta exposición hay, nosotros optimizamos estas tablas de pago que tenéis aquí abajo, ¿no? Estas tablas de pago te dicen, bueno, si tienes un evento que cae en el cubo 1, pues hay que pagar en función de la magnitud. 25% si el evento es pequeño, entre 6 y 7, 50 si es entre 7 y 8 y 100% si es muy grande. Cosas así, ¿no? Y cada cubito tiene una tabla asociada de este tipo. En la realidad estas tablas son mucho más complejas, hay mucha más clasificación, pero bueno, para que tengáis una idea cualitativa de lo que hay en estos contratos, ¿vale? Y esto nos lleva al siguiente problema, que os quería describir aquí brevemente. Imaginaos que tenemos que diseñar una estructura de este tipo, ¿vale? Y tenemos solo una casa, para simplificar. Tenemos que asegurar esa casa. Y el modelo de riesgo nos dice que en nuestra región solo puede haber 2 terremotos, ¿vale? Vamos a simplificar muchísimo, ¿no? Solo puede haber 2 terremotos. Ambos terremotos son de la misma magnitud, magnitud 7. Ahí te enfrentas a 2 terremotos. Pero uno ocurre muy cerca de la casa y otro ocurre un poco más lejos, ¿vale? Entonces calculamos las pérdidas de uno y de otro. Bueno, pues este que ocurre cerca probablemente nos va a dar una pérdida, que está ahí expresada como una L, de digamos $1 millón, ¿vale? El otro que ocurre más lejos, como que la vibración va a ser más atenuada, nos va a vibrar la estructura menos, nos va a dañar menos, $100.000. Pero imaginemos que la probabilidad de ambos eventos es la misma. Puede ocurrir tanto uno como el otro, ¿vale? Por tanto, el riesgo, que es el producto de estos dos números, la L por la P, pues si lo multiplicas, ¿cuál tiene más riesgo? ¿Este evento gordo o este pequeñito de aquí, no? Pues este. Vale. Entonces, si tú el cliente, la persona que tiene esta casa en propiedad, viene y te dice, quiero que me fabriques una herramienta paramétrica para cubrirme. Entonces nosotros le decimos, ¿cuánto quieres pagar? Y entonces ellos nos dicen, mira, podemos pagar una prima correspondiente a 50 años de periodo de retorno. Es una manera muy rara de explicarlo. Ellos dicen un número, ¿no? Dicen $10.000, ¿vale? Pero eso se traduce en esas curvas que os enseñaba al principio, de extensión de probabilidad. Eso lo traducimos, ese dinero lo traducimos en un periodo de retorno. Sabemos que esta pérdida va a ocurrir en media con un periodo de retorno de 50 años, ¿vale? Entonces le fabricamos una estructura, ¿veis? Esta línea de aquí abajo, azul, básicamente es como una red, ¿no? Que recoge todos los eventos que ocurren para arriba. Si ocurre un evento sobre esta línea, se va a pagar, ¿vale? El señor recibe su cobertura. Pues fijaos, vamos a calcular la probabilidad. La probabilidad que tenemos con nuestros dos eventos pues es la suma, ¿no? 0.01 más 0.01 igual a 0.02. Periodo de retorno 50 años, es justo lo que el cliente quería pagar. Felices, ¿no? El cliente ahora tiene cobertura de ambos eventos. Ahora imaginemos que el cliente nos dice, no, ahora mi presupuesto ha bajado. Ahora solo puedo pagar lo correspondiente a 100 años de periodo de retorno. O sea, mi prima tiene que ser inferior, ¿vale? No puedo asegurarme los dos eventos, es muy caro. Entonces viene y nos pide consejo. Nos dice, ¿qué evento aseguro? ¿Aseguro este de la izquierda o aquel de la derecha? ¿Vale? Pues ¿cuál aseguraríais vosotros? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Quién aseguraría el de la izquierda? Vale, ¿y el de la derecha? Bueno, ha ganado el de la izquierda, tienes razón. Claro, porque el de la izquierda tiene más riesgo, ¿verdad? Entonces, si tienes que pagar lo mismo por asegurar uno u otro, mejor asegúrate el malo, ¿no? El que te va a dañar, ¿vale? Pues ese ejercicio, que sencillo, ¿no? Parece una cosa bastante que no necesitas muchos doctorados para hacer esto, ¿no? Pues se complica bastante la cosa. Porque, claro, no tenemos dos eventos en un lugar, ni tenemos una casita. Tenemos miles de casitas y millones de eventos, ¿vale? Entonces, para que veáis, esto es un ejemplito
Lo que he hecho aquí ha sido coger una cajita muy pequeñita de 50 kilómetros por 50 kilómetros en el mapa y he sacado todos los eventos que el modelo simula pueden ocurrir en esa cajita, ¿vale? Y los he clasificado de acuerdo a su magnitud en el eje de las X y de acuerdo a su pérdida en el eje de las Y. ¿Veis aquí la correlación que hay entre pérdidas y magnitud en esta pequeña cajita? Aquí hay algo, o sea, se advierte que hay cierta relación entre estas variables, pero no es una variable claramente definida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a determinar aquí para el cliente cuál es el óptimo de magnitud para el que se tiene que cubrir? Veis que la cosa se complica bastante. Tienes eventos de gran magnitud que ocasionan pocas pérdidas y eventos de poca magnitud que te ocasionan grandes pérdidas. ¿Cómo vamos a elegir? ¿Vale? Bueno, pues si este problema que he descrito lo pones en términos matemáticos, tiene esta pinta, ¿vale? Tú tienes 4 parámetros que te delimitan determinan dónde está el evento, cuán grande es, estos que ves aquí arriba, la X, la Y, la D, la M, ¿no? Y cada uno tiene asociado 2 cosas. Tiene asociada su probabilidad de ocurrencia, la R, y su pérdida, la L. Vale, pues ¿qué queremos? Queremos encontrar la póliza idónea para que el cliente esté cubierto del riesgo máximo pagando lo mínimo, ¿vale? O llegando a un presupuesto tope que el cliente nos diga, ¿vale? Y esta es básicamente expresado aquí más o menos en términos matemáticos, es lo que veis la función objetivo que tenéis aquí, ¿no? Encontrar la M para maximizar el riesgo siempre y cuando la probabilidad total sea inferior a una cota. Pues este es el problema que tenemos que resolver cuando nos viene el gobierno de México, cuando nos viene el gobierno de Chile y nos dice fabricadme una póliza ideal, la mejor y la más barata, ¿no? Pues este es el problema que resolvemos. Con este problema nos hemos estado pegando de tortas durante muchos años, ¿vale? Porque resulta que este problema es el problema que seguro muchos de vosotros ya conoceréis, se le llama el knapsack problem o el problema de la mochila, que consiste en llenar una mochila con el valor máximo, ¿verdad? Pero sin que se rompa la mochila. El presupuesto del cliente, ¿vale? El presupuesto del cliente es el peso máximo que puede llevar la mochila. Entonces, ¿qué elementos coges? ¿Qué elementos metes en la mochila? Cada vez que metes uno, estás metiendo valor, pero también estás metiendo peso. Entonces, ¿qué quieres meter en la mochila? Quieres meter elementos pequeños que tengan poco peso, pero mucho valor, ¿verdad? En terremotos, ¿cómo es? Pues elementos que tengan poca probabilidad, pero mucha pérdida, ¿vale? Esos son los que queremos meter primero en la mochila. Y rellenar esta mochila es un problema que en matemáticas se le llama NP difícil, no sé cómo se traduce eso, NP hard, ¿no? y que vuestros equipos aquí resuelven comúnmente con múltiples técnicas y este ha sido el ámbito de colaboración que hemos tenido con el grupo de Ángel, ¿vale? A través de los años. Bueno, si entonces varías un poco esa cota superior de presupuesto, al final lo que puedes calcular es una curva óptima, un frente de Pareto, que básicamente te dice, para cada periodo de retorno, este es el máximo de riesgo que puedes capturar, ¿de acuerdo? Y esta curva es la que calculamos, la ponemos delante del cliente, le decimos, mira, si quieres capturar más riesgo, tienes que pagar más. O si quieres pagar menos, tienes que capturar menor riesgo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, estas las voy a pasar un poco rápido, pero es para que veáis qué pinta tiene un proyecto de verdad, ¿no? Este es un proyecto que hicimos para Missouri. Aquí explicamos un poco la sismicidad de Missouri. Missouri está en el centro de Estados Unidos. Tiene sismicidad porque el Mississippi, el gran río Mississippi, pasa por la frontera de Missouri. Y el río Mississippi es una consecuencia de la extensión de la placa de Norteamérica, ¿vale? Se está rompiendo, se está desrajando ahí. Y cada vez que hay un movimiento de extensión pueden ocurrir terremotos que pueden causar muchos daños. De ahí viene la sismicidad. Son poco frecuentes, pero pueden ser terribles. Entonces hicimos este ejercicio de modelización, calculamos probabilidad de eventos. Por cierto, que veis que aquí que la mancha de probabilidad de eventos que domina este mapa no está en el valle del Mississippi, que está aquí más a la derecha, está en el centro de la cuadrícula, ¿vale? Pero fíjate que el riesgo máximo, no el riesgo, pero la probabilidad de eventos nos sale a la izquierda, ¿no? ¿Alguien sabe por qué esto? ¿Tenéis idea? ¿Población? No. No. Es precisamente porque están haciendo fracking ahí, están excavando.
y están metiendo agua a presión para sacar el gas y el petróleo, y por operaciones de fracking están generando un montón de sismos pequeños, pero el modelo los recoge, porque están saliendo las estadísticas y el modelo dice, oye, que aquí parece que hay una falla, pero no es una falla, es la actividad humana que está inyectando agua a presión, ¿vale? Y causando terremotos. Pero si ahora veis el riesgo, y aquí es donde viene la población, ¿no? Una vez pones la población encima, las casas y todo, ¿dónde está el riesgo real? El riesgo real no está en los eventos de fracking. Los eventos de fracking causan muy poca pérdida. Está realmente en los eventos que pueden pasar en el Valle del Mississippi, que pueden afectar a todas las ciudades de la frontera del estado, ¿vale? Y ahí las tenéis. Vale, pues entonces les hicimos este ejercicio de optimización, calculamos diferentes presupuestos para el estado de Missouri y entonces nuestro producto para ellos tiene esta pinta, ¿no? Les decimos, mira, pues hemos optimizado estos mapas de pago. ¿Qué son estos mapas de pago? Bueno, estos mapas de pago te indican cuánto te va a pagar la póliza en función de dónde esté localizado el evento. Si veis el mapa de la izquierda, veis que este mapa está diseñado para eventos de magnitud 6 y 6.1. ¿Qué pregunta intenta responder este mapa? Pues intenta responder la pregunta que el Estado nos hace cuando dice, si ocurre un evento de magnitud 6, ¿cuánto me va a pagar esta póliza? La respuesta es, depende de dónde ocurra. Y este mapa te lo dice. Si ocurre cerca de la ciudad de San Luis, pues te va a pagar más. ¿Por qué? Porque esperamos que un evento ahí, aunque sea magnitud 6, pues cause muchas pérdidas, ¿vale? Está cerca de la ciudad. En cambio, si ocurre en una celdilla amarilla, que es periferal, ¿vale? Ahí nos va a dar menos la póliza. ¿Por qué? Porque esperamos que las pérdidas sean inferiores. Estos mapas los generamos para todas las magnitudes de terremoto, de manera que ellos tienen unas tablas que si saben que si el evento ocurre en magnitud tal, van a la tabla apropiada, ven dónde ha caído y en cuestión de segundos pueden saber cuánto les va a pagar la póliza, ¿vale? Esta es la gran diferencia. No solo ellos, sino la compañía aseguradora, el reasegurador, el inversor, todo el mundo sabe en menos de un minuto cuánto van a tener que desembolsar. Y esta es una gran ventaja, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, evidentemente hacemos un montón de análisis, calculamos perfiles de riesgo, esta es una sección longitudinal, etcétera. Bueno, ya no os aburro más con esto. Paso estas imágenes rápidamente para que veáis cómo los mapas de pago se van expandiendo conforme la magnitud aumenta, ¿verdad? Porque, claro, si tenemos eventos de gran magnitud, pues aunque ocurran lejos, pues van a tener que pagar, ¿verdad? Porque son eventos de gran magnitud. Y si os fijáis, veis que en los mapas aparece una mancha amarilla en la costa. Y diréis, wow, pero bueno, esto no es para la pregunta que nos hicieron, ¿no? Pero bueno, esto no es para el estado de Missouri. Bueno, sí, es para el estado de Missouri, que está aquí en el centro, pero resulta que hay una falla en Carolina del Sur, que está en la costa, que puede llegar a afectar a Missouri. Por eso la optimización está detectando que hay eventos en la costa que pueden afectar a Missouri y por eso aparecen en los mapas de pago. Bueno, por eso veis esa mancha. Vale, pues acabo ya y os voy a mostrar un vídeo breve bueno, esto me lo voy a saltar, esta es la extensión de lo mismo para todos los estados del centro de Estados Unidos y esto os lo quiero enseñar brevemente, pero es para que veáis otro ejemplo de estos seguros paramétricos para ciclones tropicales en este caso. Os comento la jugada mientras vemos aquí el vídeo. Y ya les he dicho a los amigos de aquí que el vídeo se puede buscar online y tiene música medio techno, que es muy chula, pero la vamos a omitir aquí hoy. Vale, pues este es un vídeo que enviamos a nuestros clientes para que tengan una idea de este tipo de pólizas. Les damos una serie de características que a ellos les interesan y lo que hacemos es lo siguiente. Este es para Manila, en las Filipinas. Localizamos las exposiciones, o sea, cuántas casas hay en el lugar de interés. Fabricamos una rejilla que solapa la región de interés con estas celdillas. Corremos un modelo que simula millones de eventos, ¿vale? Y vemos cómo se esparcen por el territorio. Analizamos entonces un modelo o construimos un modelo paramétrico en cada celdilla, ¿vale? Que lo que nos hace es establecer una relación entre la intensidad del evento en esa celdilla y la pérdida del evento total, ¿vale? Y obtenemos estas curvas. Como veis, en celdillas que están lejos de Manila, esta curva es baja. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo esto es que, aunque el evento sea fuerte, como que ocurre tan lejos,
pues las pérdidas son bajas. Pero cuando nos acercamos, veis que la curva crece, ¿no? Porque nos acercamos a Manila, por lo tanto, si pasa por ahí el ciclón, la curva va a incrementar de nivel. Nos construimos todos estos modelitos, uno para cada celdilla, y luego cuando ocurre un ciclón de verdad, el ciclón activa estos modelitos y nos da una estimación de pérdidas para cada modelito. Nosotros, en base al ajuste estadístico que hemos hecho, sabemos la calidad de cada modelo, que se expresa en estos porcentajes que veis en la celdilla, hacemos una media sopesada y obtenemos una pérdida paramétrica. Es decir, en tiempo real, mientras el ciclón está sobrevolando Manila, ya podemos llamar a nuestro cliente y decirle, oye, las pérdidas van a ser aproximadamente estas, ¿vale? Esta es la gran ventaja de este sistema. Y lo podemos estructurar, esto ya de más interés para las compañías de seguros, pero las compañías de seguros a veces quieren asegurar la parte baja de las pérdidas, los deducibles o la parte de exceso, de arriba de las pérdidas, etc. Y aquí veis una simulación de lo que hubiera ocurrido en el tifón Betty de 1987. El tifón se acerca desde el este, incrementa su velocidad de viento, que es el gráfico de en medio. Veis cómo crecen las velocidades de viento, se intensifica, llega a penetrar en esta zona de cobertura, de la caja roja, y entonces el índice, que está aquí abajo de todo, nuestro índice, que se calcula en tiempo real, empieza a crecer también, ¿vale? Y cuando el tifón ya se disipa, ya sabemos exactamente cuánto se le va a pagar al cliente en función de ese índice, ¿vale? O sea, son herramientas de respuesta rápida que para ciertas cosas no son buenas, pero para ciertas otras sí lo son. Evidentemente hacemos un montón de validación con modelos, todo esto, para que el cliente tenga confianza que esta herramienta le está dando lo que quiere, ¿no? Hacemos también validación histórica, comparamos con todos los eventos que han ocurrido y ya está. Y para nosotros esto es una mejora de las técnicas que ya hay. Fíjate que se estaban vendiendo herramientas similares con un círculo o con segmentos, pero la forma esta que tenemos de hacer las cosas con rejilla aumenta la fidelidad de este tipo de índices. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Como punto final, os quería comentar que estas herramientas tienen muchísimo potencial y, como veis, es una intersección entre ciencias naturales, ¿vale? Física, sismología, ciencias atmosféricas, pues tenemos que entender estos eventos. También solapa con instrumentación, es decir, tenemos que conocer telemática, tenemos que conocer cómo funcionan los instrumentos, qué precisión tienen. Solapa también evidentemente con matemáticas, porque ya veis que enseguida nos metemos en problemas de optimización, de ajuste de curvas, etc. Y también solapa finalmente con problemas financieros, ¿vale? Que tienen impacto en la sociedad y en las empresas. Así que yo lo encuentro un tema fascinante que espero os haya gustado. Nosotros vamos a seguir trabajando en este tipo de cosas, ojalá por muchos años con la Universidad Politécnica de Valencia, y estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Más. Dime. Yo tengo una duda rápida, que aquí mi jefe me está dando mucho la vara con temas lógicos durante los últimos 2 meses. Y la idea es hacer algo parecido pero con ganas. Sí. Entonces, el tema de las cuadrillas, la duda que tengo, ¿es preferible con cuadrillas o podría ser otros perímetros como secciones censales o así? Sí, para hacer este tipo de herramientas o para otros... Sí, para hacer esto. Sí, para hacer cosas parecidas. Vale, sí, pues esto... Sí, muy buena pregunta. Bueno, primero te tengo que decir que le tengo que dar la razón a tu jefe, pase lo que pase, porque es nuestro cliente, ¿eh? O sea... Pero no, la forma, no hay ninguna ley que te diga que tienes que utilizar cuadrícula o otra forma, ¿vale? Es un resultado de 2 cosas. Creemos que con cuadrículas, sistemas así de rejillas, se llega a mayor precisión porque tú puedes escalar el sistema mucho más fácilmente, ¿vale? Si tienes segmentos o tienes círculos y tal y cual, tienen que ser ya ajustados a la región en la que te mueves, tienen que... fíjate que nosotros tenemos que hacer una estructura de estas para Chile y al día siguiente tenemos que hacer otra para Filipinas. Para nosotros es simplemente ajustar la cuadrilla y moverla, ¿vale? Mientras que otros sistemas que son mucho más personalizados o customizados cuestan mucho más de escalar, ¿vale? Y la rejilla nos permite aumentar la precisión si aumentamos la resolución,
¿vale? Cuanta más resolución tenemos en nuestros cubos o en nuestra cuadrícula, mayor capacidad tenemos de ajustar las pérdidas correctamente. Mientras que con otros métodos no es tan fácil ajustar la precisión. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? Sí, claro. Vale. Yo tengo una pregunta. Estos modelos para catástrofe utilizan mucha información histórica para poder determinar, por ejemplo, el riesgo que se dio de... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ocurren catástrofes que no ocurrían antes? Por ejemplo, el caso, un poco de experiencia personal, en Chile, donde yo vivo en Chile, hubo 2 eventos de aluvión en una zona que era imposible vivir aluvión porque es pleno desierto. Yeah. O sea, fue una lluvia puntual que tuvo una gran cantidad de agua y desbordó los cerros, pero Sí. nunca había ocurrido antes. Yeah. Ocurrió 100 años antes. Yeah. Pero no son catástrofes que tengan una ciclicidad o una periodicidad muy conocida. Sí. ¿Cómo lo hacen ahí para poder generar este tipo, o si tienen ese tipo de problemáticas? Es un problema muy difícil, porque fíjate que ya ves que trabajamos con simulaciones, ¿vale? Entonces, hay algunas de estos productos que os he presentado que intentan ajustarse a la simulación. Si la simulación está mal, porque no captura este tipo de eventos, la herramienta paramétrica también se pierde este evento, ¿vale? Que eso es un problema reconocido, ¿vale? Si el modelo está mal y la herramienta paramétrica se ajusta al modelo, estamos cometiendo el mismo error que el modelo, ¿vale? Por ejemplo, si en nuestros modelos no vemos ese tipo de aluviones, porque no se han visto en la historia, porque nadie cree que puedan ocurrir y la simulación no los incorpora, para nosotros son invisibles. Entonces tenemos que vigilar con esas cosas, ¿vale? La verdad es que todavía estas herramientas paramétricas se están limitando a los peligros que conocemos mejor, ¿vale? Por ejemplo, lluvia, sismos, tormentas tropicales, incendios forestales. Tenemos otra herramienta para incendio forestal. Pero estos peligros sobre los que sabemos menos, tenemos mucha más incertidumbre. Por eso es mucho más difícil comercializarlos de este tipo. Una pregunta. Que he sumado 2 y 2 y me ha dado 22. ¿Vosotros sois los que, cuando un gobierno declara una zona catastrófica y el fondo de compensación se hace cargo, respondéis ante el gobierno y le pagáis al gobierno? Nosotros somos intermediarios en la transacción. Para ir vosotros, ¿compensaríais ese fondo de compensación? Nosotros, nuestra labor es asistir al cliente último, es decir, en este caso, si el gobierno es el cliente, el que tiene la cobertura, nosotros asistimos en todas las operaciones para que el cliente reciba su dinero. Por ejemplo, en este caso, puede ser monitorizar el evento e informarle, oye, que te van a tener que pagar, porque este evento te va a afectar, ¿vale? Cuando ya ha ocurrido el evento y sabemos que les va a afectar, nos ponemos en contacto con la reaseguradora, con el que ha puesto el capital, ¿vale? Le decimos, oye, que nuestro cliente va a tener que recibir un pago vuestro. Entonces, ayudamos al cliente a preparar toda la documentación que necesitan preparar para que ese pago se efectúe. Y también tenemos sistemas para que la transferencia financiera se haga lo más rápidamente posible. Esa es nuestra responsabilidad. Pero nosotros no tenemos riesgo en esa transacción, es decir, no es nuestro capital el que se paga, sino el capital de un tercero. Nosotros asistimos en el diseño, en la colocación en el mercado y luego en la asistencia de pago. Este último evento que sucedió en México, Sí. que ha sido el UNESCO, Sí. escala de 7.4, me parece que ha sido un evento muy, bueno, México es una ciudad así. Sí. ¿Cómo ustedes tenían a cargo este tipo de eventualidad? ¿O cómo lo han considerado y cómo lo han desarrollado? México compra desde el 2006 una herramienta de pago de este tipo, estas paramétricas. Nosotros fabricamos la herramienta que compraron en el 2017, que pagó en el 2017. No sé si te acuerdas que en el 2017 nosotros acabamos la colocación en julio de un bono catastrófico que protegía a México y a principios de septiembre, si no recuerdo mal, en febrero de 2017, hubo un terremoto de magnitud 8.2 en la costa del Pacífico de México. Y ese evento era suficientemente grande para que la póliza pagara al completo. Se le pagaron $150 millones a México en un plazo de 70 días. Debería haber sido más rápido, pero bueno, en 70 días. Entonces México
volvió al mercado años después y compró otra. Pero esta vez, me parece que la hicieron en el año 21, contrataron a otra empresa para hacer el diseño. No lo hicimos nosotros. Entonces, me consta que México tiene una cobertura, pero no se ha determinado todavía si va a pagar para este evento que acaba de ocurrir. Lo veremos en la prensa, porque estas cosas normalmente se publican. A pesar de que los detalles de la transacción no se publican, pero se publicará en la prensa de los seguros si ha habido un pago a México para este terremoto. Una sugerencia. Cuando la compañía de seguros te pide naturalmente poder asegurarte, ¿no sería interesante, además de propiedad de la casa, ver los materiales? O sea, pedirle directamente Sí. eso, invertir en ingenieros de materiales para estipular un daño Sí. concreto y de esa forma dar una respuesta más rápida y cuando pasa el ciclo normal, no hacer una media. De esa manera la compañía puede ahorrar muchísimo dinero porque no tenemos que pagar por igual, Claro. de que está construido lo tuyo, como el aceptar este evento concreto y ahorra mucho dinero. Totalmente correcto. Sí, fíjate, es un problema de escala, ¿vale? Fíjate que esta herramienta que te enseñaba en el vídeo para ciclones, a lo mejor es para una compañía de seguros en las Filipinas, ¿vale? Entonces, ellos reciben un pago, pero luego ellos cómo distribuyen este pago a la gente. Tienen que tener otro sistema, ¿no? Porque esto le ha pagado a ellos y ahora ellos tienen que distribuir. Entonces, ese es otro problema. Para hacerlo perfecto, ellos deberían tener una póliza paramétrica por cliente, ¿vale? De manera que entonces saben que a cliente 1 le pagan esto, cliente 2 le pagan esto, cliente... Eso tiene varios problemas. Uno es un problema de escala de trabajo, que claro, nosotros fabricamos una herramienta que ya tardamos porque tenemos que validarla, etcétera. Si tenemos que fabricar en vez de un millón, ¿vale? Entonces es un pequeño problema. Y luego también no nos tenemos que olvidar que estas herramientas son aproximadas, tienen errores significativos. Cuanto más agregues el riesgo, menos impacto tiene esa incertidumbre. Porque si me equivoco de un 5% o de un 10% para una cartera de 1 millón de clientes, bueno, pues vale, pero si un cliente debería recibir $10.000 y no se le paga nada, eso es una catástrofe para el cliente, ¿vale? Entonces, normalmente estos seguros paramétricos tienen bastante éxito a un nivel muy agregado y por ahora tienen poco éxito a nivel de retail, de comercio. Ya está bien, ¿no? ¿Suficiente? Ya os he agobiado bastante ya, ¿no? Venga, pues gracias. Un placer. Perdón.